El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Y miren ustedes, la elección de Danis Rentería como candidato del Pacto Histórico para la alcaldía de Cali generó controversia entre los demás aspirantes. Hablan de irregularidades en el proceso de elección y hacen un llamado a la colectividad a nivel nacional. Molestia generó la escogencia de Danis Rentería, exsecretario de Paz de Cali, para ser el aspirante del Pacto Histórico a la alcaldía de Cali. Sin embargo, los candidatos aseguran que el aspirante de esta colectividad aún está por definirse. Pacto Histórico no ha tomado ninguna decisión. Hoy no hay candidato oficial del Pacto Histórico a la alcaldía de Cali. Venimos hoy en la actualidad 5 precandidatos. Estamos asumiendo esta responsabilidad de, por supuesto, de querer ser el candidato de la unidad, el candidato del Pacto Histórico en Cali, que es una ciudad progresista, una ciudad alternativa, una ciudad independiente. Aseguran que dicha designación se trató de una decisión ilegal que entrarán a evaluar con los encargados del Pacto Histórico en Bogotá. Aquí fue una decisión equivocada, ilegal, de una mesa técnica que tenía un propósito completamente distinto, que no era una mesa de decisión, que de la noche a la mañana se atribuyó la facultad de elegir al señor Danis Rentería, lo cual, repito, es ilegal. Si somos tantos candidatos, demos un debate, presentemos nuestra hoja de vida, que la gente nos conozca, para que así la caleñidad tenga cómo elegir. Además, recordaron los dos elementos por los que el Pacto Histórico avala a un candidato para el proceso político. El consenso que desde mi candidatura, desde mi proceso político, invité y reté y sigo retando para que nos demos un debate abierto político de consenso, porque la ciudadanía quiere ese proceso. Y lo segundo es el tema de la encuesta. La polémica surgió luego de que el pasado 24 de junio a través de un comunicado se anunciara la designación de Danis Rentería como candidato de esta colectividad. Por ello insistieron en la base del cumplimiento de las directrices. La falta de carácter y autoridad en un proceso político debilitan los cimientos de un gobierno. Los procesos no brotan de la tierra, ni se improvisan, se construyen desde las bases. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas CNP, seccional Antioquia. Bueno, para mí es un honor, un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa, aquí abajo en la descripción. Y no olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro canal de YouTube, al programa, por supuesto, activar las notificaciones y acompañarnos hasta el final del programa. Hoy vamos a analizar como tema del día las elecciones regionales Colombia 2023. Iniciamos nuestro programa con la radiografía de la realidad política actual de Colombia. Y es que a pesar de que se logró iniciar un proyecto de gobierno alternativo desde el pasado 7 de agosto de 2022, el gobierno no tiene el poder. Esto hay que decirlo de entrada. Esta situación era algo previsible desde un principio, dado que se cometieron graves errores en el proceso de construcción del pacto histórico para las elecciones de Congreso. Este problema se hizo visible desde los partidos alternativos y su pésima dirigencia, porque todo hay que decirlo. Inconveniente que se trasladó a la coalición final, lo cual no permitió
que los liderazgos importantes a nivel regional y nacional pudieran participar y estar en el Congreso. Es decir, los grandes líderes que han aportado el trabajo y la construcción social para un cambio no están representados hoy en el Congreso de Colombia ni tampoco en altos cargos de gobierno. Esto es una triste realidad. A cambio de esto, hubo infiltrados, oportunistas, politiqueros y personajes que aparecieron de la nada, así como por arte de magia, que ganaron protagonismo gracias a los medios de comunicación, mientras que las estructuras tradicionales de poder se mantuvieron en pie. Esto hay que hacer hincapié, énfasis, porque es que aquí las estructuras de la política tradicional no sufrieron mayores cambios, no sufrieron mayores consecuencias. Ellos mantuvieron sus estructuras políticas firmes. Y esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, a pesar de que perdieron influencia por la mala imagen del oficialismo en su momento, o sea, la dictadura de gobierno de Duque hacia atrás, las protestas y la pésima gestión de la dictadura de gobierno de Duque, a pesar de todos estos problemas, el terreno cedido no fue suficiente y mantuvieron el poder, lo han mantenido. Como acabamos de decir ahora, se logró la presidencia, pero no tenemos el poder. ¿Por qué? El poder lo mantienen estas estructuras, las estructuras de la política tradicional. Bueno, podemos evidenciar que los sectores alternativos han carecido de estrategia política. Uno, fundamental, no han sabido manejar el poder, o mejor, la gabela que tienen en este momento en la dirección de gobierno, en tener la presidencia. No se ha hecho una buena estrategia política. Se ha improvisado todo este tiempo en ese sentido. Y usted no puede dejar toda la carga electoral a la opinión pública. Usted no puede confiar en lo que diga la opinión pública en un momento determinado en las redes sociales o en el momento de efervescencia y calor, porque solo eso, un momento de efervescencia, un momento de calor, un momento de euforia, pero no más, no trasciende algo más. Entonces, primero, esa estrategia política que no se ha sabido realizar por medio de los partidos que hoy están apoyando el proceso o el proyecto de gobierno oficialista en la presidencia, es evidente. Es evidente porque en el Congreso tenemos ese pequeño problema. Y ahora, con las elecciones regionales a partir del 29 de octubre, vamos a ver el resultado de ese problema. Bueno, entonces, no se puede dejar toda la carga electoral a la opinión pública, tampoco a la mínima conciencia ciudadana. Es que la conciencia ciudadana es muy poca. O sea, no nos podemos hacer pintar pajaritos en el aire. La ciudadanía tiene muy poca conciencia. Eso se logra es con tiempo, con educación, educación política, y eso apenas está empezando a hacer. Es que es más, ni siquiera se ha empezado a hacer. Bueno, hay una mínima conciencia ciudadana, social y política de la gente. Eso es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es lo que tenemos en el momento. Los procesos se construyen con trabajo social y político, y no me voy a cansar de decir eso. Los procesos se construyen con trabajo social y político, visitando las comunidades, escuchándolos, hablando con ellos,
proponiendo la construcción de soluciones a sus problemáticas y no con bodegas en redes sociales, publicidad digital o falsos padrinazos, porque es que por ahí salen muchos diciendo que es que yo soy conocido de fulano de tal, es que fulano sultano me recomendó, o que es que yo vengo de, cierto, yo vengo recomendado por el amigo del presidente o el amigo de la esposa del presidente, ¿no? O sea, eso no, es más, eso se vuelve más de lo mismo, más de la misma politiquería que hemos combatido y que no hemos estado de acuerdo nunca. Entonces, ahí están los falsos padrinos, por ahí hay un montón de esos, candidatos a consejos, candidatos a asamblea, candidatos a alcaldías, candidatos a gobernación, y que supuestamente tienen mucha gente que los respalda, tienen muchos padrinos políticos, tienen muchos, bueno, y resulta que no tienen absolutamente nada, solamente son palabras, palabras y más palabras. Como dirá la canción, palabras al viento. Bueno, un proceso político se construye con bases sociales y esto también no nos vamos a cansar de repetirlo. Un proceso político se construye con bases sociales, con la gente, en el territorio, no con discursos bonitos, no con una imagen muy bonita en redes sociales, no por Twitter o X, que ya se llama X, o cualquier otra red social. No, ni con farandulería, ni con oportunismos, ni mucho menos al viejo estilo de la politiquería tradicional. Que eso, pues, eso ya sabemos cómo funciona eso. Aunque bueno, todavía les da resultados a los politiqueros tradicionales, porque como todavía hay tanta ignorancia política. O sea, hay una mínima conciencia política, social de la gente, de la ciudadanía. Entonces, claro, ellos todavía siguen sacando petróleo de ahí. Bueno, luego de lo anterior, es importante destacar que el panorama de nula construcción social y política por parte de los sectores alternativos vuelve a pasar nuevamente su factura. Y es que para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre será un reflejo de lo que no se hizo. Es decir, el próximo 29 de octubre vamos a ver el trabajo que no se hizo. No el trabajo, no el pírrico resultado que se vaya a obtener, no. Se va a ver el resultado de lo que no se hizo. Sí, porque teniendo un año de gobierno de transición democrática, pues mínimamente se debió haber empezado a construir una base ya, aprovechando esa plataforma de gobierno. Pero eso no se ha hecho. Miren, llevamos un año y 2 meses y no se ha construido. Ni siquiera se ha colocado la base para hacer eso. Bueno, entonces, ese trabajo no se ha hecho y no se ha entendido qué se debe hacer. O sea, ese es el reflejo de nunca haber estado en el poder, ¿cierto? Los partidos alternativos que nunca han estado en el poder, o mejor, nunca han estado en la presidencia, porque es que el poder no lo tenemos todavía. El poder no se tiene. El poder no se tiene. No han entendido qué es lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es construir el proceso social, el proceso político. Eso es lo que hay que hacer. No ponerse a hablar paja por redes sociales. Esto se construye con las bases, con la gente. Esto no se construye de otra manera. Porque las bases son las que van a sostener el proyecto político. Eso es lo que ocurre. Pero si las bases siguen en la misma dinámica de la política tradicional, les aseguro que lo del 29 de octubre va a ser un desastre total para los intereses del gobierno nacional. Entonces ya saben, no se ha hecho el trabajo y no se ha entendido qué se debe hacer. Si no se hace trabajo social y político, no habrá unidad de ningún tipo. No habrá unidad
de ningún tipo ni de ninguna forma. No habrá cohesión social, no habrá un proceso serio y por lo tanto no habrá transición democrática. Vamos a seguir en lo mismo, dando vueltas en la misma cosa. Bueno, los sectores tradicionales ya saben qué hacer. Ellos sí saben para qué es esta vaina. Ya saben qué les da resultados y qué no. Saben cuándo cambiar sus estrategias y parecer más sociales, más democráticos y más coherentes. Y así sus resultados en materia social sean nula, ¿cierto? Y su coherencia sea cero, pero ellos son camaleónicos. Ellos cambian su estrategia cuando les conviene. Cuando les conviene parecer más sociales, acercarse a la gente, pues lo hacen. Lo único que les interesa es el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Llegar a los cargos, a los cargos de voto popular, a los cargos públicos de elección popular, a estas corporaciones, a importantes cargos de poder en el gobierno, ministerios, entes territoriales. Eso es lo que les interesa a ellos, el resultado. Que el resultado habla por ellos. Dice, vea, aquí tenemos tantos concejales, tenemos tantos ediles, tenemos tantos alcaldes, tenemos tantos diputados, tantos gobernadores. Y ahí negocian allá en el gobierno. Bueno, necesitamos que para nosotros trabajar armoniosamente desde el nivel local y regional, pues nos den un puesto aquí, un ministerio, una embajada. Eso es lo que hace. Esa es su forma de hacer política. Así en materia social no hayan hecho un carajo, sea nula esa gestión y no tengan ninguna coherencia, porque es que ellos, como les digo, ellos se acomodan donde mejor les vaya y con lo que les dé el mejor resultado. Cambian la estrategia cuando ven que tienen que hacer. Esa es la situación. Esa es la gran ventaja que tienen ellos sobre los incipientes procesos alternativos modernos. Esa es la gran ventaja de estos sectores tradicionales. Porque, porque estos sectores tradicionales no les interesa que se sepa la historia. Y a los segundos, que son los procesos alternativos, se confían en la opinión pública, por ejemplo. E igual no revisan la historia y no aprenden de los errores, lo que nos lleva a deducir que varios de estos representantes legales de los partidos alternativos en general, sus dirigencias están en un momento de magnificencia individual, mejor dicho, vea, de autoadulación, de egos inflados, de arrogancia, de soberbia, de omnipotencia, se creen omnipotentes, omnipresentes, omnipolíticos, omni de todo, que lo único que ha logrado es llevar este importante proceso por la senda del fracaso. Entonces se creen que saben tanto que al final no saben nada. Y siguen por el mismo sendero de los sectores tradicionales. Terminan por el mismo camino. Porque se confían, porque dicen, no, hay que manejar las cosas como esta gente la ha manejado. Empresas electorales o empresitas electorales. Entonces ahí no hay nada. Siguen con la misma cosa. Porque se creen los dioses. Y así no funciona esta vaina. Esto funciona es con el pueblo, funciona con la ciudadanía, con la gente. No aprenden de los errores, no revisan la historia, no conocen la historia para cambiar, para mejorar, para evitar repetir y repetir los errores que ya se han venido cometiendo y que nos tienen en este momento de la historia en un punto donde todavía no hemos podido superar o por lo menos empezar a aplanar la curva descendente. O sea, al menos por lo menos empezar a contener algo la bola de nieve.
empezar a frenarla un poquito para que pierda velocidad, para que pierda fuerza. No se ha logrado eso, no se ha logrado. Y el efecto de esto es que eh, como no se ha tenido experiencia en gobierno y fuera de eso, no ha habido una buena asesoría, pues ya las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional, ha tumbado un par de cosas que se suponía eran importantes eh, en la gestión del gobierno, que era el tema de la Guajira y ahora con el tema del ICETEX. Tumbaron el decreto que ayudaba a recoger unos recursos para la Guajira por medio de los servicios públicos y ahora tumban la condonación de créditos del ICETEX por errores de procedimiento, por falta de experiencia, por no fijarse en los detalles, por no ser cuidadosos y por andar de inflados. Entonces, esas son las cosas que suceden. Hay cosas de fondo que tienen que tener soluciones de fondo. Entonces, si no se tienen en cuenta esos factores, muy complicado, van a seguir cometiendo errores. Y entonces, ¿cuáles van a ser los titulares en los medios de comunicación? Gobierno de Petro, gobierno nacional incumple. Gobierno nacional incumple a los estudiantes con el ICETEX. Gobierno nacional incumple a la Guajira, a los niños de la Guajira. Eso es lo que va a salir en los titulares. No va a salir que el problema de la Guajira, el problema del ICETEX viene de hace 20, 30 años atrás. No, eso no lo van a decir. Eso no lo van a decir. Entonces, esto es lo que ocurre. Los sectores tradicionales saben qué hacer. Han estado siempre en el gobierno y en el poder. Todavía tienen el poder. Saben qué hacer con eso. Saben para qué sirve eso. Saben cómo manejar eso. Y por eso es que mientras no se tengan cabeza fría, no se tenga gente preparada, gente que sepa qué es lo que se debe hacer y empiece a encaminar esto por donde es, olvídense que va a haber un cambio. Entonces, los graves errores que los partidos alternativos han cometido es, vuelvo y repito, la no construcción de procesos sociales y políticos. Se han pegado de la imagen del presidente Gustavo Petro como sanguijuelas. Y eso se reflejó en las pasadas elecciones de Congreso. Toda la gente del pacto histórico pegados de la imagen del presidente. Todos pegados como sanguijuelas de la imagen de Gustavo Petro. No tenían otro argumento. No tenían propuestas. No hablaban de qué era lo que iban a hacer en el Congreso. Simplemente todos pegados como sanguijuelas, repitiendo lo mismo que el mismo discurso de Gustavo Petro y eso que mal dicho, porque es que Petro tiene una visión del país como presidente y desde esa época su visión ha sido como presidente y no es lo mismo la visión del presidente que la visión del Congreso, porque es que el Congreso tiene otras tareas adicionales a la de hacerle control político al gobierno nacional. Tiene que fijarse en el territorio, que se cumpla la ley, que se cumpla la norma. Y en este caso, pues ellos pegados todos, los candidatos en esa época, en ese momento, una lista cerrada, todos pegados de la imagen de Petro, como sanguijuelas. Y no han construido nada, no han construido nada. No hay trabajo social y político que respalde el proyecto de gobierno, que deberían haber construido o deberían estar construyendo, no se ve por ninguna parte. No hay proyectos políticos para los municipios y los departamentos, que es algo muy grave. Y eso se traduce en la pésima selección de candidatos. Aquí es donde viene el tema de las elecciones. Se traduce en la pésima selección de candidatos. Inclusive hay hasta candidatos de la oposición metidos
dentro de los partidos alternativos, dentro del mismo pacto histórico, que esto es increíble, increíble. O sea, es una pésima selección de candidatos, de hacer lo mismo que hacen los partidos tradicionales, solo se fijan en los nombres, en los recursos económicos, en la posible influencia en medios, en su supuesta aparición en encuestas acomodadas y en cuánto dinero van a aflojar. A ver, cuánta plática van a dar. Mejor dicho, cuánto van a pagar por el renglón, cuánto van a pagar por la candidatura uninominal a alcaldía o a gobernación. Terrible eso. Pues estamos viendo más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, es decir, la misma politiquería y corrupción de siempre. Ese es el problema que tenemos. La misma politiquería y corrupción de siempre, donde no hay prioridad por la gestión, por los resultados, por el trabajo con las comunidades y mucho menos por una coherencia política que esté al servicio de los territorios, además de improvisar con candidatos a última hora y con recomendados de dudosa procedencia política, esto hay que decirlo. No voy a decir nombres acá, pero revisen ustedes los candidatos del pacto histórico y de los partidos alternativos que se salieron en varios lugares del pacto histórico o por razones ya de temas electorales no podían estar por el tema de umbrales, ¿cierto? Pero eso es distinto, por temas técnicos que no podían estar dentro de una coalición, listo. Pero en otros lugares, es terrible, terrible. El pacto histórico ni siquiera tiene presencia en ciertos lugares del país y donde tiene presencia son un montón de gente oportunista politiquera que avalaron gente opositora. Es terrible esto. Bueno, el pacto histórico se convirtió en un pacto histriónico. Revisen mi columna en mi blog, revísenla. El pacto histórico se convirtió en un pacto histriónico en muchos lugares del país donde logró sobrevivir. Imagínense. O sea, donde logró sobrevivir el loquito del pacto histórico. Mientras que en el resto del territorio simplemente desapareció y solo quedaron algunos partidos alternativos que estuvieron en las elecciones de Congreso y que finalmente se dedicaron a vender o ceder, oiga pues, o ceder avales a quienes les soltaran dinero o les pudieran asegurar un negocio político que les pudiera beneficiar en algo, olvidándose de que había que hacer algo diferente a lo que siempre se ha hecho. Ese es el problema. Avalaron candidatos opositores al gobierno, oportunistas, politiqueros, faranduleros, manzanillos y cuantos personajes se fue a Bogotá a meter mentiras, a meter caña, a prometer el cielo y la tierra, los dirigentes, a decir que tenían de todo. Y ustedes ven, por ejemplo, en Antioquia, y hay como 3 o 4 listas diferentes y todos se van a quemar. Bueno, los casos más graves están en la costa atlántica, en Antioquia, en los llanos orientales, el Valle y la Amazonía. Como les dije ahora, no voy a citar nombres, donde se destacaron por avalar a candidatos opositores completamente contrarios al proyecto de gobierno. Y esto lo tiene que saber el presidente. Yo creo que él ya debe saber eso, pero hay que decirlo nuevamente. En otros lugares simplemente no hubo candidatos. Y esto deja la autopista libre, completamente libre para que los sectores tradicionales simplemente aceiten sus maquinarias y se posicionen nuevamente en el poder local y regional. Las cuentas son que cerca del 80%, óigase bien, cerca del 80% de las corporaciones municipales y departamentales de todo el país, es decir, juntas administradoras locales, JAL, consejos municipales o distritales, alcaldías municipales o distritales, asambleas y gobernaciones se perderán, se van a perder. En departamentos como por ejemplo Antioquia, habrá un desastre mayúsculo
porque se usó el mismo método politiquero de pasar por encima de las organizaciones sociales y políticas e impusieron candidatos muy malos y otros que ni siquiera dan la talla para competir. Tristemente eso. Hablando del desastre menor, porque no hay trabajo social ni político por ningún lado, ante el tal exclusión de líderes buenos en los territorios. Muchos tuvieron que avalarse por otras fuerzas políticas. Es decir, primero se avalan un montón de gente perversa, gente que no sirve para nada, candidatos muy malos y se dejan por fuera a los líderes buenos, que porque supuestamente no tienen plata, que porque supuestamente van a ser una piedra en el zapato para otros dirigentes. Entonces ya es un asunto de envidias, de egos, de mezquindades, más allá de lo político, de lo que debería realmente importar, que es el territorio y el trabajo social comunitario por la gente. Bueno, entonces muchos de estos líderes tuvieron que avalarse por otras fuerzas políticas y armar listas sobre listas a nivel municipal y departamental para que nuevamente se diera una gran división. Claro que eso no quiere decir que esas listas sean las buenas, no. Hay, por ejemplo, aquí en Antioquia hay listas perversas que salieron de otras listas, o sea, los que no aceptaron en ciertos lugares porque ya los conocen, desarmaron su lista aparte y eso es un desastre. Bueno, digamos que quedaron separados de los, o sea, los que sirven de los que no sirven, pero supuestamente los que sirven, que son los menos malos, no tienen talla para esto, no la tienen, porque en su lugar deberían estar otros líderes que sí realmente dan la talla. Y eso ocurrió, no solo en Antioquia, ocurrió a nivel nacional. Bueno, entonces, esa armadera de listas nuevamente ha generado una gran división. Estamos como hace 4 años, con la implosión de listas y coaliciones de última hora, que lo único que hicieron fue dividir en fracciones cada vez más pequeñas las posibilidades de sacar al menos un concejal o un diputado, disminuyendo las opciones a mucho menos de la mitad de éxito. Es decir, la reducción de lograr una curul es inferior al 20%, inferior al 20%. Teniendo las mejores opciones, los sectores tradicionales que han logrado superar el 50% de favorabilidad en términos generales, esto se ve en los territorios, y que entre ellos han logrado capitalizar las pésimas gestiones en ciudades capitales y departamentos, entre ellas Medellín, de gobernantes que se habían declarado de gobierno y que de paso le han dañado la imagen al presidente. Caso Medellín, alcaldía de Medellín, 2019-2023, ¿cierto? A tal punto que mucha gente ya no quiere saber de partidos alternativos y mucho menos de candidatos que se relacionen directa o indirectamente con algunos de estos alcaldes o gobernadores. Caso puntual el de Medellín, donde mucha gente no quiere saber nada del exalcalde Quintero, ni mucho menos de sus candidatos, porque dejó la ciudad destruida y para colmo dejó botado el cargo para ir a hacer campaña política a su recomendado y buscar hacer de paso su campaña a precandidatura presidencial. Imagínense, si le quedó grande Medellín, ¿se imaginan ustedes que este señor tenga alguna opción de ser candidato a la presidencia? Yo no me lo imagino. Sería lo más desastroso que le pudiera ocurrir al país. Definitivamente los partidos alternativos o que se han hecho llamar alternativos se parecen más en estos momentos a los partidos tradicionales y politiqueros que a una alternativa de cambio o de transición democrática para el país. Eso es lo que han demostrado específicamente durante el ejercicio electoral de Congreso de la Nación Neogranadina de Colombia. Gracias nuevamente
a su nula construcción de procesos sociales y políticos, que tendrán como resultado el regreso con fuerza, con mucha fuerza, de los sectores tradicionales en muchos de los municipios y departamentos. O sea, donde se había logrado algo, se perdió. Vuelven los sectores tradicionales con más fuerza, usando como trampolín inclusive los mismos partidos alternativos. Esto es un fenómeno que está sucediendo, como les dije ahora. Candidatos opositores al gobierno avalados dentro de los partidos alternativos. Ahí están metidos. En esta ocasión, su tarea será una férrea oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y esto no se les olvide. Torpedeando la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional e impidiendo que los programas de gobierno nacionales lleguen directamente a las regiones. Habrán funcionarios al servicio de estas oligarquías mediocres y familias emergentes que harán todo lo posible por hacer ver mal al gobierno nacional. Esa es su principal función, hacer ver mal al gobierno nacional, y utilizarán toda su maquinaria política y mediática para deteriorar la imagen del presidente, de su gestión y de paso poner en contra a la opinión pública para cuando se llegue el momento y se den las condiciones políticas se materialice un golpe de Estado y puedan tomar la opinión pública y ponerla a su favor justo en ese momento para regresar al poder desde el nivel nacional. En resumen, las elecciones regionales de la Nación Granadina de Colombia tienen en este momento a los procesos de oposición a la cabeza con un 80% de favorabilidad y apenas un 20% para los sectores alternativos. Es decir, habrá una oposición directa desde los municipios y departamentos al gobierno nacional, lo que significa un fracaso total por donde se le mire. Todo por culpa del desorden, de la improvisación y la falta de construcción de un proceso serio en materia social y política, desde las bases en los territorios. Ese es el resumen. Y así con este resumen hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.ferms.fermsupdate.com, en nuestro blog www.alexanderferms.blogspot.com. Ahí pueden ver mis columnas. En TikTok como @AlexFerms, en X como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFerms Constituyente, en Facebook fanpage como @FermsUpdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.